El día de hoy se va a hacer la revisión en lo que respecta a patología renal, ¿no? Ustedes lo tienen como patología renal 1, patología renal 2, ¿no? En la patología renal 1 están todas las enfermedades congénitas, también signos ecográficos y tomográficos de insuficiencia renal aguda y crónica, y en patología renal 2, los procesos infecciosos, la tuberculosis, abscesos, neoplasias, ¿no? Y benignas y malignas más frecuentes. Bien, en realidad, pues, hablar de todas estas patologías es muy extenso, entonces vamos a abocarnos, pues, a signos radiológicos o qué métodos ayudan, pues, en estas patologías, ¿no? ¿Qué métodos de ayuda al diagnóstico? Entonces, los objetivos son revisar conceptos sobre las malformaciones congénitas urinarias más frecuentes en población general, describir brevemente las pruebas de imágenes más empleadas en su diagnóstico y los signos radiológicos en los diferentes métodos de imagenología de la diversa patología renal y de las vías urinarias, ¿no? Entonces, siempre, bueno, como iniciamos con patología congénita, entonces es importante siempre responder preguntas, ¿no? Responder preguntas cuando nosotros hacemos el abordaje de pacientes pues pediátricos o también a veces algunos pacientes adultos en los que se sospecha que hay alguna malformación congénita del riñón o de toda la vía urinaria, ¿no? Entonces siempre pues empezamos enfocando pues si hay dos riñones, ¿no? Y la ubicación de estos, debido a que hay algunas malformaciones, ¿no? que tienen que ver pues, con la presencia o no presencia de los riñones y con las alteraciones en la ubicación. Sabemos pues, que puede haber agenesia renal, ¿no? Y estos están asociados con anhidramios, hipoplasias pulmonares, anomalías letales. Por eso actualmente cuando tenemos la ecografía obstétrica, ¿no? realizada pues, a la gestante, entonces, desde allí se tiene que ya determinar pues la posibilidad de una malformación congénita, ¿no? Se le hace la ecografía morfológica a esas gestantes y se evalúan los riñones fetales, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que responder a esa pregunta. ¿Estamos mirando dos riñones o hay problemas de agenesia? ¿Están ubicados adecuadamente en la fosa renal o están ubicados en posiciones ectópicas, ¿no? También hay que evaluar el tamaño, la ecogenicidad renal, porque vamos a hacer ecografía, ¿no? Ecografía, el primer método para evaluar, pues, los riñones, las vías urinarias, ustedes saben que es la ecografía, tanto si lo hacemos a nivel prenatal o también a nivel postnatal. Entonces, con la ecografía tenemos que conocer las características ecográficas de riñones normales, ¿no? Si encontramos riñones grandes bilaterales, pues hay que hacer la sospecha clínica de enfermedad poliquística renal, ¿no? Un síndrome, dice, de Weck, bueno, varios síndromes, o un riñón multiquístico displásico. También puede haber riñones grandes unilaterales, ¿no? O si hay alteraciones en la ecogenicidad renal, también sospechar pues una displasia quística. Hay que también hacernos la pregunta si estamos viendo quistes renales o no, ¿no? Y aquí es importante porque a veces cuando no hay experiencia, ¿no? Los riñones pues fetales y los riñones del recién nacido son muy diferentes al riñón de una persona adulta o de un niño que ya con mayor madurez, ¿no? Y muchas veces esos riñones son diagnosticados como poliquísticos y nos llega con frecuencia, ¿no? Nos refieren pacientes de establecimiento de primer nivel, donde ya le diagnosticaron a ese niño como una poliquistosis renal, y vemos que no hay poliquistosis renal, solamente son riñones fetales, riñones todavía inmaduros, ¿no? Y con la ecografía también, si vemos a los uréteres normalmente no deben verse en la ecografía, eso debe quedar claro y debe ser conocimiento de todos, ¿no? Si los vemos, significa que están dilatados. Y si hay dilatación, hay que hacer descarte pues, de una obstrucción o de un reflujo o de un megauréter primario.
También se evalúa la vejiga, debemos evaluar vejiga. O sea, la ecografía no solamente debe enfocarse a mirar al riñón, sino también la vejiga, ¿no? Y ver si la vejiga es de tamaño normal o la vejiga está aumentada de tamaño. O sea, que hay que saber cuál es el volumen normal, ¿no? En un paciente, pues, neonato, hasta cuánto debe tolerar esa vejiga. Porque si estamos ante megas vejigas, pues hay que hacer la sospecha de válvulas de uretra posterior, atresias uretrales o un síndrome de Brunner, ¿no? En realidad, pues son una diversidad de malformaciones congénitas, como pueden ver, ¿no? Las malformaciones congénitas pueden darse a nivel del riñón, como una agenesia, una malrotación, una hipoplasia, una ectopia, una fusión, lobulación fetal o una enfermedad quística congénita. A nivel del sistema pielocalizal y ureteral, pues una pelvis extrarrenal, duplicidad del sistema pielocalicial, divertículos, megacálices, estenosis, megauréteres, ureterocele, ureterretrocavo, reflujo vesico-ureteral. A nivel de vasos renales también, ¿no? Vena renal izquierda retroaórtica, arterias renales accesorias, bifurcación precoz de la arteria renal, atrapamiento de la arteria renal por cruras diafragmáticas. A nivel de vejiga, divertículos vesicales, senos del uraco, divertículo del uraco, quiste del uraco, divertículos vesicuracales, orejas vesicales, agenesia vesical, megacistitis, duplicación vesical, vejiga septada, extrofia vesical, o a nivel de uretra también, ¿no? Válvulas posteriores, ¿no? Estenosis congénita uretral, síndrome de Brunner-Belli, pólipos uretrales congénitos, remanentes de conducto mulleriano, siringocele, válvulas uretrales, megalouretra, duplicación uretral, fístula uretroperineal, malformaciones anorrectales, ¿no? Como pueden ver, hay una diversidad de malformaciones congénitas, ¿no? Y entonces se han agrupado o se han sistematizado, ¿no? En alteraciones comunes, ¿no? Alteraciones, anomalías congénitas de número, ahí está la agenesia, la digenesia o un riñón supernumerario. Anomalías de la rotación o de la posición, pues ahí está ectopias simples, ¿no? Puede ser riñón pélvico, riñón torácico, ectopias cruzadas, fusionadas o no fusionadas, la tosis o la malrotación. Anomalías de fusión, está el riñón en herradura, riñón en torta, la ectopia renal cruzada o fusionada. Anomalías de tamaño, está la hipoplasia, la hipertrofia. De forma, están los pseudotumores, anomalías de estructura, la enfermedad quística renal congénita, y también las anomalías de la pelvis renal y del uréter, como duplicación piélica y ureteral incompleta, completa, megauréter, ureter retrocavo, ureterocele o pelvis renal bífida, ¿no? En realidad, pues es una diversidad de malformaciones congénitas. Si bien es cierto, vamos a pedir como primer método, pues, de diagnóstico la ecografía. La ecografía nos puede dar las características morfológicas, pero no puede ser muchas veces tan concluyente tampoco con el tipo de anomalía. Por eso, si ustedes sospechan malformación congénita, también es importante, pues, que ustedes tengan otro método de ayuda, ¿no? Aparte de la ecografía, pueden solicitar al paciente, pues, una resonancia, ¿no? Una uroresonancia o también una urotomografía. Depende, pues, de qué método, qué equipo, la disponibilidad de los equipos, ¿no? Lo ideal, como son niños, es que se prefiera, pues, la resonancia, una uroresonancia, para evitar la radiación y evitar, pues, el efecto nocivo del contraste, ¿no? Pero si no hay disponibilidad de resonancia, ¿no? El resonador está malogrado, no hay contraste para el del resonador, o no hay anestesiólogo para dormir al niño, entonces tienen la opción, pues, del Uroten, ¿no? Pero la desventaja del Uroten, ustedes saben que es la alta dosis de radiación, ¿no? Sobre todo si son niños pequeños, niños recién nacidos, ¿no? Entonces, donde va a haber de repente, hay que valorar riesgo-beneficio. Entonces, estos son los términos que hay que manejar, ¿no? Agenesia, desarrollo defectuoso o falta de partes, es esa agenesia. Hipoplasia, disminución de la actividad formadora o productora, hay un desarrollo incompleto o defectuoso. Ectopia, anomalía de situación o de posición de un órgano, especialmente congénita.
¿no? El uréter ectópico es el uréter que drena en un sitio anormal, ¿no? Ptosis es la caída o prolapso de un órgano o parte. Duplicidad, ¿no? Donde hay dobles o diplogénesis. Doble sistema colector. La unidad renal es el riñón, pero este tiene dos sistemas bielocaliciales, ¿no? Asociados algunas veces con un solo uréter, o a veces hay uréteres bífidos también, o dos uréteres que vacían en forma separada en la vejiga, ¿no? Entonces esas características tenemos nosotros que ir identificándolo pues con los estudios de imágenes para después concluir cuál de estos tipos es, ese doble sistema, ¿no? Completo o incompleto. El sistema bífido es una forma de duplicación en la que dos sistemas bielocaliciales se unen a nivel del uréter piélica, ¿no? Una pelvis bífida. O también dos uréteres que se unen antes de vaciar en la vesícula urinaria, ¿no? Y vamos a ir mirando las imágenes, pero estos conceptos es importante que ustedes lo tengan, lo manejen, ¿no? Uréteres dobles, también dos uréteres, ahí es uréter, pues ureteros. Uréteres, cada uréter independientemente drena un sistema pielocalicial diferente y vacía en forma separada en el tracto urinario o genital. Ureterocele es la dilatación quística del extremo inferior del uréter. Ureterocele intravesical, ¿no? Es un tipo de ureterocele que se localiza completamente a nivel dentro de la vejiga. Este tipo se asocia con un sistema simple, pero puede asociarse con un sistema de duplicidad completo. Y el ureterocele ectópico, ¿no? Dice, se caracteriza porque una porción del ureterocele se sitúa permanentemente en el cuello vesical o en la uretra, por fuera de donde debería estar, ¿no? Ese uretra. Y bueno, esto es para mencionarles nuevamente que los riñones fetales tienen una morfología diferente al riñón maduro, ya de un riñón de mayor de edad o de una persona adulta. Entonces, miren, muchas veces este es un riñón normal para un feto y para un recién nacido hasta la etapa neonatal. Hasta que es neonato, estos riñones son normales, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, miren, nos viene como riñones poliquísticos, y no son poliquísticos, sino que en ellos hay acentuada la diferenciación córtico-medular, y las pirámides, miren, las pirámides son prominentes en los fetos o en los niños recién nacidos. Entonces, estas pirámides, como son hipoecogénicas, ¿no? Ustedes la ven acá, que van de gris a negro, hipoecogénicas, muchas veces son confundidas con quistes, ¿no? Le dicen riñones poliquísticos, pero no, ustedes miran el riñón, ustedes ven el tamaño, ven que es homogéneo, ven que todas las pirámides están prominentes, entonces esto no es un riñón poliquístico, ¿no? Esto es un riñón fetal, ¿no? Igual acá está la ecografía de un riñón normal de un recién nacido, ¿no? Dice, acá lo menciona, hasta los primeros 6 meses de vida podría aceptarse como riñones normales para esa edad. Bien, ahora sí, vamos en variación por número. Entonces, riñón supernumerario. A ver, antes de continuar, ¿me confirman si se está viendo bien y me escuchan bien, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces continúo. Bien, entonces cuando tenemos las variaciones por número, podemos tener los riñones supernumerarios, ¿no? Es algo raro, pero puede darse más frecuentemente en los varones, ¿no? Entonces, miren, esta es una uroresonancia donde se está evidenciando pues que tenemos al riñón derecho, tenemos al riñón izquierdo y acá hay otro riñón. Y este otro riñón, tercer riñón, está fusionado con ambos, con los dos riñones, ¿no? Entonces ya desde que tenemos más de 12, como en este caso 3, ya se llama supernumerario. Hay casos, han encontrado hasta varios riñones también, ¿no? Son casos muy raros, pero pueden darse también. Entonces, como el primer método, a ver, ¿alguna pregunta? Ah, ya, ok, gracias. Entonces, como el primer examen es la ecografía, entonces a veces se confunden esos riñones supernumerarios como masas y son diagnosticados pues de tumores, ¿no? Entonces se está viendo el riñón y en el polo inferior se ve otra imagen que aparenta una masa en la ecografía. Entonces muchas veces esos niños son diagnosticados, mal diagnosticados de masas renales. Entonces en ellos justifica pues pedirles
la uroresonancia, como en este caso, donde se está demostrando claramente que ahí hay otro riñón, ¿no? Otro riñón con todo su sistema colector, todo su pelvis, sus cálices, ¿no? Y también tiene, bueno, acá el uréter casi no se identifica de este riñón, pero también tiene un uréter allí, ¿no? Entonces, vemos que es raro, pero sí puede darse, más frecuente en los varones. Hay un riñón encapsulado en posición cefálica al riñón normal. Dice, se produce por una división prematura del brote ureteral, por lo que penetra el blastema por dos lugares distintos, los cuales van a quedar separados. El riñón supernumerario tiene pocos cálices y un único infundíbulo, existiendo propensión a la formación de calcificaciones y en consecuencia patología obstructiva o infección secundaria, ¿no? Muchas veces las malformaciones congénitas no son detectadas en un inicio, ¿no? Entonces el paciente a veces cursan con infecciones a repetición. Entonces ahí ya viene la solicitud del pediatra de una ecografía. Entonces si es un niño, pues un niño pequeño que no debe tener infecciones frecuentes, pues entonces hay que descartar en ellos alguna malformación congénita. Bueno, agenesia es otra también malformación en número, ¿no? Puede ser unilateral en 1.500, en 1.4000 nacidos vivos, mayor en los varones y en el riñón izquierdo, ¿no? Generalmente el uréter suele estar ausente en el 60% de los casos, ¿no? Muy rara que sea bilateral, ¿no? Se acompaña de anomalías que afectan a otros órganos y no es compatible con la vida. O sea, una agenesia bilateral pues se detecta intraútero en la ecografía obstétrica y es muy mal pronóstico en esos fetos, ¿no? Entonces informamos y ya es decisión pues del ginecólogo junto con la mamá de seguir con el embarazo o no sé, porque va a ser incompatible con la vida. O sea, de todas maneras se le advierte a la mamá que ese bebé no va a progresar, ¿no? No va a llegar a término. Bueno, ahí se asocia con el síndrome de Potter, que va a incluir algunas anomalías en la cara y en los miembros, ¿no? Entonces, esta es la ecografía del lado derecho. Entonces, estamos viendo que este es el hígado y enfocamos y no hay, ¿no? A veces con frecuencia nos llegan agenesias unilaterales, ¿no? Pacientes adultos o ya jóvenes, y nos pasamos haciendo la ecografía y buscamos y buscamos y buscamos y le decimos, ¿usted alguna vez se ha hecho ecografía? Nos dicen, no, nunca. Pues, nunca me he hecho ecografía. Entonces decimos, bueno, planteamos la posibilidad de una agenesia unilateral o de una atrofia, porque también, ¿no? Riñones muy atróficos ya no los identificamos con la ecografía. Entonces ya ahí planteamos esa posibilidad y el médico tratante ya puede solicitarle pues la uroresonancia o el uroten, ¿no? En este caso han solicitado un uroten, ¿no? Aquí tenemos una tomografía en corte pues coronal, igual que esta. Aquí solamente se identifica el riñón derecho que está dilatado, esta es la pelvis bien dilatada, hidronefrótico, se ve el uréter, ¿no? El uréter, que también está, pero miren cómo el uréter cruza hacia el otro lado, ¿no? O sea, no hay anomalías puras, pueden haber algunas anomalías también, tanto en el número, pero también pueden haber anomalías, pues miren, de mal rotación, o anomalías también a nivel del uréter, ¿no? Entonces, aquí estamos demostrando que este paciente no tiene el riñón izquierdo, ¿no? Hay agenesia del riñón izquierdo. También este otro paciente se identifica el riñón izquierdo, pero no el derecho, no hay riñón derecho. Es la agenesia del riñón derecho. Este de acá es ya del uroten, la reconstrucción, donde se va a evidenciar, bueno, cuando hay la reconstrucción generalmente ya se elimina toda la parte ósea y debería verse solamente riñón, uréter y la vejiga, ¿no? Pero esto está realizado en la fase arterial, por eso estamos identificando acá arteria, la arteria renal, y hasta fase de parenquimograma también, ¿no? Que vimos en la clase pasada, ¿no? El uroten también debe hacerse con diferentes fases, ¿no? La fase angiográfica o arterial y la fase del parenquimograma, ¿no? Que debe estar, pues no pasa de los 5 minutos. Bueno. En cuanto al tamaño, podemos encontrar riñones hipoplásicos. Hipoplásico, ¿qué significa? Dice que hay una deficiencia cuantitativa del botón ureteral y del primordio metanéfrico, ¿no? No hay anomalías en la función, o sea, ese riñón es pequeño, tiene la forma, conserva su forma, mire, la forma igual,
funciona, elimina. Acá se está demostrando con esta uroten que está eliminando el contraste, ¿no? Pero es hipoplásico, congénitamente no se ha desarrollado, quedó pequeñito, ¿no? Le hacemos la ecografía, miren, la ecografía se está demostrando el riñón, pero el tamaño es muy, muy pequeño, tiene parénquima, ¿no? Tiene su cortical, tiene su zona medular, conserva la diferenciación córtico-medular y conserva la morfología, pero el tamaño está disminuido. Entonces, con el uroten estamos demostrando que sí funciona. Entonces, concluimos como una hipoplasia congénita, ¿no? Y el otro riñón, que es el que tiene que compensar en parte porque este no funciona pues al 100%, es lo que debería funcionar, ¿no? Disminuye su funcionalidad, funciona pero menos. Entonces el riñón izquierdo entra en una hiperplasia compensatoria, ¿no? Es mucho mayor a lo que debería medir un riñón normal. Bueno, aparte en este caso se está asociando a doble sistema. Miren, si pueden ver, tiene dos uréteres, doble sistema o bifidez también, piel ureteral parcial, porque acá se unen y terminan en un solo uréter. ¿Y qué es una aplasia? Aplasia es un riñón muy reducido de tamaño, pero ya perdió la capacidad funcional, ¿no? O sea, se le hace la urografía y vemos que este riñón no excreta, ¿no? Se hace el uroten, tampoco, lo podemos visualizar en el uroten, pero vemos que no elimina, no concentra ni elimina el contraste. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando hacemos la ecografía. Mire, hacemos la ecografía y decimos que es un riñón que es tan pequeño, un parénquima muy adelgazado, muy fino, ¿no? Hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular, un riñón aplásico. Entonces aquí podemos optar, pues, haciéndole un renograma isotópico, ¿no? Para determinar la funcionalidad. Si solo queremos determinar funcionalidad, se recomendaría un renograma para no causarle más nefrotoxicidad, pues con el contraste del uroten, ¿no? Entonces podría darse esa opción de evaluación de funcionalidad. Entonces, bueno, estas son las piezas, el riñón se ve acá, no hay tanta diferencia en tamaño, pero sí el tamaño es reducido y bueno, hay cambios ya, ¿no? Como riñones ya pues tienden más a hacerse escleróticos, nosotros llamamos a la nefroesclerosis, porque ya se va perdiendo esa diferenciación córtico-medular. La displasia. La displasia es una desorganización del parénquima renal, hay nefronas inmaduras, estructuras ductales semejantes a las encontradas durante la vida fetal. Se asocian casi siempre con otras anomalías congénitas del tracto urinario inferior, ¿no? Y hay varios tipos, la displasia hipoplásica, la displasia multiquística, la displasia segmentaria del polo superior de un riñón doble, aplasia y displasia asociadas a hidronefrosis, ¿no? Entonces, ¿qué característica encontramos en la ecografía? Como ustedes pueden ver, pues, displasia multiquística, ¿no? Riñones, miren, alterados en morfología, ya no se diferencia mucho el parénquima, ¿no? Vemos que todo está reemplazado por múltiples imágenes quísticas de diverso tamaño, ¿no? Quistes pequeños, quistes de mayor tamaño. Hay que identificar las características de los quistes, ¿no? La pared fina, el contenido que sea homogéneo, líquido homogéneo, que me den refuerzo acústico. También hay que evaluar pues si podemos determinar grosor de parénquima o no. En este caso no se puede determinar, el parénquima está muy laminado, ¿no? Todo el riñón es displásico, todo el riñón tiene componente quístico, multiquístico. Por eso este sería una displasia multiquística. Acá también, ¿no? Entonces, este de acá es leve, ¿no? Leve también se asocia pues a una hidronefrosis, mire, una hidronefrosis severa, y ese para diferenciarlo, porque a veces el problema que se confunden también, ¿no? Un riñón displásico multiquístico como un riñón hidronefrótico, ¿no? Entonces la hidronefrosis es la dilatación de la pelvis muy dilatada en grado severo, a diferencia de los riñones multiquísticos, ¿no? La pelvis no está dilatada, sino son presencia de quistes, tanto a nivel cortical como a nivel medular, ¿no? Múltiples imágenes quísticas que se ven acá, ¿no?
Este es el riñón. Mire, el riñón ya no tiene esa forma que tenía, pues, de una ábado, de la habichuela, con un parénquima y una zona medular, una zona cortical, una zona medular. No, acá todo, tanto la zona cortical como medular, ha sido reemplazada por múltiples imágenes quísticas, ¿no? Imágenes anecoicas, de las negritas, paredes finas, ¿no? Contenido líquido homogéneo de diverso tamaño. Este de acá es una urografía, ¿no? El parénquima capta contraste tenuemente en los tabiques, en los septos de los quistes, y se ven como múltiples imágenes por defecto de llenado, ¿no? Esos defectos de llenado corresponden a las zonas quísticas. También se le conoce con el signo del racimo de uvas, ¿no? Racimo de uvas en la urografía, debido, dice, que el contraste se impregna en las paredes de los quistes, ¿no? Septos o paredes de quistes, y permite determinar esas imágenes por defecto de llenado. La enfermedad quística cortical congénita también, ¿no? Hay quistes subcapsulares, producen alteraciones del contorno renal y en ocasiones distorsión del cáliz, ¿no? Se asocia con síndrome de malformaciones múltiples, pacientes con cardiopatías, con trisomías como el síndrome de Turner, ¿no? Se parece mucho al displásico multiquístico, ¿no? Pero, ¿cuál sería la diferencia acá? Que acá son subcapsulares, o sea, al ser subcapsulares, entonces se va a respetar la zona medular, ¿no? Encuentran ustedes a veces en estos pacientes que se identifica la zona hiperecogénica central, y a veces hasta pueden cursar con hidronefrosis también. Entonces en ellos sí hay zona respetada a nivel medular, ¿no? En cambio en la displasia multiquística no afecta tanto cortical como afecta la zona medular central, ¿no? Miren, estos riñones, ¿ven? En la tomografía, ¿no? Le han hecho acá tomografías donde se evidencian pues riñones muy grandes, quístico medular, aquí ya es quístico medular congénita, las múltiples formaciones hipodensas, ¿no? Que es con contraste, mire, a la justa capta contraste ahí en las paredes de algunos, ¿no? Ahí concentra un poquito de contraste. Entonces aquí es importante ver las características de estos quistes, tomarles las unidades Hanfield, ¿no? Ver si hay algunas zonas de parénquima respetado, pero podemos ver que en este caso no, todos estos riñones tienen, todo está pues constituido por múltiples imágenes quísticas, tanto a nivel cortical como a nivel medular, ¿no? Por eso dice enfermedad quístico-medular congénita. Bueno, ahora en cuanto a las variaciones en la posición, tenemos las ectopias acá, ¿no? Entonces, hay una anormal situación del riñón que está fuera del lugar del asiento anatómico habitual, ¿no? Es simple cuando se desplaza en altura, o algunas veces se le encuentra a nivel intratorácico o a nivel de la pelvis, ¿no? Ectopia simple, del mismo lado, o se va hacia el tórax o se va hacia la pelvis. Y la ectopia es cruzada cuando el uréter del riñón ectópico cruza la línea media, ¿no? Es el uréter. Suele ser de menor tamaño, se fusiona con el riñón normal con mucha frecuencia, ¿no? Y se fusionan en el polo superior del riñón ectópico con el inferior del normal, ¿no? A veces dan los riñones en herradura, que se llama, ¿no? Por la fusión. Y acá tenemos, miren, la radiografía de tórax de un niño, se le ha solicitado. Se ve pues que, bueno, tiene cardiomegalia, pero lo que llama la atención pues es el desplazamiento de la silueta cardíaca, y si miramos pues la base del hemitórax izquierdo, hay una radioopacidad, ¿no? En esa forma, que no es lo típico pues de una consolidación del parénquima, no hay broncograma, ¿no? Y no hay el signo de Damaso para decir derrame, ¿no? Ahí se está dibujando en esa forma, una forma ovalada. Entonces ahí hay que plantear la posibilidad pues de un riñón ectópico. Entonces se le solicita la ecografía renal va a decir que no se visualiza el riñón izquierdo en la fosa renal respectiva, ¿no? Entonces miramos la radiografía, y si la ecografía nos dice que no se visualiza, pues hay que plantear la posibilidad de un riñón ectópico, ¿no? Entonces al niño le han solicitado pues
la tomografía, ¿no? Entonces la tomografía ha sido solicitada como de tórax y abdomen. Hay que ampliar hacia tórax porque estamos sospechando que el riñón está enfermo. A ver, ¿podrían apagar ahí por favor, ¿podrías apagar tu... Gracias, gracias. Bien, entonces se le solicita la tomografía, miren, entonces la tomografía con contraste que está demostrando que hay un riñón, miren, está un riñón, este es el derecho, ¿no? Esta es la aorta con la arteria renal y se va hacia la cavidad intratorácica. Eso de acá constituye el vaso, ¿ah? No es otro riñón, este es el vaso. Sino que como se ha hecho en la fase angiográfica, te dibuja todos los vasos, ¿no? Y está aquí, pues el riñón. Demostramos que es un riñón ectópico de localización intratorácica izquierda. Y acá también está la reconstrucción donde se ve, pues, ¿no? Riñón derecho, sus uréteres, su pelvis, su uréter derecho, y el izquierdo, pues, sube, ha ascendido hacia la parte torácica, el riñón izquierdo, ¿no? En este caso, miren, es una paciente, una pacientita, se le ha hecho la ecografía, y se ve la vejiga, este es a nivel de la pelvis, la vejiga, y allí se ve esta imagen, ¿no? Entonces, como la ecografía pélvica muchas veces es realizada, pues, por ginecología, ¿no? Y a veces no hay la experiencia de haber mirado riñones, entonces lo diagnostican como masas pélvicas, dice una masa pélvica. He visto varios casos en donde el paciente, pues, es intervenido quirúrgicamente, y abren al paciente y ¿qué resultó? Fue el riñón que estaba ahí. Entonces, cuando se visualiza esa imagen, pues hay que mirar hacia arriba también, ¿no? Mirar en la fosa renal, ambas fosas renales, y ver si no está el riñón y vemos esta imagen, pues hay que plantear como un riñón ectópico de localización pélvica. Miren, acá está el riñón, al lado de la vejiga, eso no es normal. Entonces, esta es la tomografía, la región pélvica, donde se identifica, miren, el riñón que está, pues, captando el contraste, ¿no? Entonces se hace la reconstrucción, esta es la fase angiográfica del angioten, y se evidencia, pues, ¿no? Acá, la arteria renal, y esto corresponde al riñón ectópico, ¿no? Riñón ectópico, riñón de localización pélvica, ¿no? Acá se capta, bueno, este es el vaso, ustedes saben que hay la vascularización, por eso vemos ahí en la fase angiográfica también se pinta el vaso. Entonces llamamos, recuerden, la ectopia renal simple, entonces está de posición anómala, pero no cruza la línea media, está en el mismo lado, ¿no? O puede estar a nivel torácico o a nivel pélvico, por eso se llama ectopia renal simple, ¿no? Dice que puede ser unilateral, con frecuencia de 1 por cada 800 nacimientos, o también bilateral, ¿no? Que es más rara, 1 en 2000 nacimientos. El riñón ectópico tiene tamaño normal o algunas veces puede ser inferior al riñón contralateral, ¿no? La ectopia renal cruzada, entonces dice cuando el uréter, ¿no? El uréter cruza, miren, estamos viendo el riñón que debería estar en el lado izquierdo, ha pasado al lado derecho, pero el uréter persiste en el lado derecho, ¿no? Entonces, la clasificación es cuando riñón uréter es, pues, con fusión inferior o fusión en S, o fusión en torta, según como se vaya fusionando, acá dice con fusión inferior, ¿no? Se fusionan. También puede ser fusión en S, según la forma que va adquiriendo, ¿no? O fusión en torta, llaman acá, o fusión en L, o fusión en forma de disco, o fusión arriba superior, ¿no? Entonces, esa es la ectopia renal cruzada. Miren acá nuevamente, el uroten, ¿no? Se evidencia ahí el riñón derecho, la pelvis, el uréter, ese riñón izquierdo que también está ectópico, pero a la vez está evertido. La pelvis está hacia arriba, ¿no? Este también, estamos viendo acá, también es la misma del uroten con reconstrucción, ¿no? Donde se evidencia mucho mejor la eversión de esa pelvis renal. También, bueno, pueden haber los
los riñones mal rotados que se menciona, ¿no? O sea, aparte del riñón que pueda ser ectópico, que está fuera de la ubicación normal, también puede rotarse. La pelvis, miren, está orientada hacia arriba, o ¿no? Una mal rotación también puede asociarse. En este caso, el riñón está también con hidronefrosis, ¿no? Esta es la dilatación de la pelvis renal, ¿no? Acá también el riñón tosado. Hay una tosis. O sea, hay que saber normalmente la diferencia entre riñón derecho y riñón izquierdo, ¿ah? Porque muchas veces decimos tosado, pero sabemos que el riñón derecho pues tiene diferencia de 2 centímetros, ¿no? Con el riñón izquierdo, debido pues acá al hígado que está allí, ¿no? Está produciendo que el riñón disminuya. Pero no debe pasar más de diferencia de 2 centímetros, ¿no? Porque si vemos pues que esto pues desciende más de 2 centímetros, ya podríamos decir que estamos ante un riñón descendido, ¿no? Un riñón tosado, dice por pérdida de soportes anatómicos, ¿no? Entonces dice, puede darse personas obesas, ¿no? Obesas que pierden peso rápidamente, también hay pérdida de esos soportes anatómicos. Los uréteres, ¿no? Van también perdiendo, dice, su longitud normal y se da posiciones anómalas, ¿no? Entonces, aparte de ver, pues, la tosis, bueno, hay que saber también el eje, cómo debe estar el eje de los riñones, ¿no? Con respecto, pues, al músculo psoas. Ustedes saben, esta es una urografía, que también es una urografía, los músculos psoas que se delimitan aquí, y el eje, pues, es paralelo al eje de los músculos psoas, ¿no? Y la pelvis también debe ser así, como debe descender el urétero. Entonces, si vemos una pelvis que mira hacia arriba, también estaríamos hablando de una mal rotación, ¿no? Como en este caso, miren, este es un riñón que está tosado, está descendido, pero y a la vez está evertido, ¿no? La pelvis que debe mirar, miren, hacia abajo con el uréter, está mirando hacia arriba, ¿no? Eso también es importante identificarlo, pues, cuando tenemos la urografía o el urotén. Entonces, riñón en herradura. Entonces, son riñones que se han fusionado, hay fusión. La mayoría de las fusiones se dan acá en el polo inferior, ¿no? Entonces dice que esto demuestra que hay una alteración en fase precoz de la organogénesis, cuando ambas crestas metranéfricas están situadas adyacentes a la línea media. O sea, se da eso. La fusión, entonces va a haber un fallo en la separación de esas crestas, ¿no? Entonces, en ecografía los podemos diagnosticar, ¿no? Hacemos una buena ecografía, el paciente tiene que estar preparado, no debe haber gas en los intestinos, porque si se nos superponen las asas intestinales acá, no nos deja ver esa fusión. Entonces, si lo identificamos, pues, ecográficamente, tenemos la opción, ¿no? De pedirle, pues, acá le han pedido un urotén o también una uroresonancia para demostrar, pues, la fusión y demostrar también la funcionalidad, ¿no? Porque hay casos en que uno de los riñones, pues, está atrófico y el otro está hipertrófico, ¿no? Lo ideal es que ambos sean, pues, de las mismas dimensiones, aunque estén fusionados, como en este caso, y que ambos eliminen pues adecuadamente el contraste, ¿no? Acá también vemos la fusión en el polo inferior, ¿no? A nivel medial también. En el centro están ahí la fusión de ambos polos inferiores. También es frecuente encontrar dobles sistemas excretores, ¿no? Estos dobles sistemas, ¿qué quiere decir? Miren, si ustedes miran al riñón derecho, tiene una pelvis, tiene un uréter. Miren al riñón izquierdo, ¿qué pasa? Hay dos pelvis, hay 2 uréteres, salen 2 uréteres, y hay que visualizar si esos 2 uréteres se unen o siempre terminan en 2, ¿no? En este caso, miren, ven 2, 2, 2 y acá se fusionó. Entonces, son doble sistema pielo-ureteral parcial o incompleto le llaman a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque se fusionan y terminan en uno, incompleto. Pero si ven que los dos terminan en la vejiga, tienes 2 uréteres hasta el final, le llamas doble sistema pielo-ureteral completo, ¿no? Miren, acá se ha fusionado ahí, nomás saliendo, ¿no? También acá se han fusionado más hacia la parte distal del uréter, ¿no? Entonces, todas esas características nosotros las describimos cuando tenemos pues ya la imagen del urotén, ¿no? O también en la urografía podemos demostrarlo, ¿no? En la urografía y también pues en las imágenes del urotén.
Bueno, también es frecuente pues cuando tenemos pacientes con hidronefrosis, ¿no? Hidronefrosis diagnosticado a temprana edad, hacemos la ecografía, decimos pues que está hidronefrótico, entonces planteamos la posibilidad de una estenosis pielo-ureteral, ¿no? Entonces también es la tomografía, el uroten, el riñón derecho con su pelvis normal, y miren el riñón izquierdo con una gran dilatación de pelvis y de cálices, ¿no? Severa dilatación. ¿Y qué pasa? No elimina contraste, no se ve el uréter. Acá a la justa se ve un pequeño segmento del uréter que no está dilatado. Entonces el diagnóstico acá pues es de estenosis pielo-ureteral, ¿no? Entonces esto, bueno, ya el urólogo a veces quiere demostrar la zona de la estenosis y puede optar por otro examen que se llama pues la ureterografía, pero sería retrógrada. O sea, ellos ingresan a nivel de uretra, de vejiga, sin el recorrido del trayecto del uréter hasta donde pueda ingresar su catéter e inyectan el contraste y logran determinar con precisión la zona de la estenosis, ¿no? Eso es para tratamientos, pues, quirúrgicos. Bueno, también las enfermedades poliquísticas, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, riñones aumentados de tamaño, hay incremento del parénquima, hay pobre diferenciación córtico-medular, ¿no? Hay los riñones están, bueno, ya nosotros llamamos de los racimos de uva, ¿no? Totalmente pues alterados su morfología, porque hay presencia de múltiples imágenes quísticas, ¿no? De distribución cortical y distribución medular. A veces se asocian también con la poliquistosis hepatorrenal, ¿ah? O sea, hay que mirar también el hígado. Miramos el hígado y muchas veces también el hígado está lleno de quistes, ¿no? Lleno de quistes, igual que los riñones. A veces puede darse en un solo riñón o a veces en los dos riñones, ¿no? Y hablamos de la enfermedad hepatorrenal multiquística. Acá está, miren la hepatorrenal, ¿no? Lo que les mencionaba, la tomografía es contrastada de abdomen. Esto es el hígado está aumentado de tamaño, ¿y qué es lo que tiene? Múltiples imágenes hipodensas, con índices de atenuación o unidad de Hanfield que son de líquido, ¿no? Estas múltiples imágenes quísticas tienen paredes finas, contenido líquido de diverso tamaño, se mide el tamaño menor, el tamaño mayor, que se distribuyen en ambos lóbulos del hígado. Miramos los riñones también están aumentados de tamaño por la presencia de múltiples formaciones quísticas, ¿no? Formaciones hipodensas con índices de atenuación líquida, ¿no? Hay escasa captación del contraste a nivel de las paredes, pues, ¿no? de esas imágenes quísticas. Generalmente, pues, estos riñones a veces son funcionalmente, pues, insuficientes, ¿no? Entonces es importante en ellos pedirle pues la creatinina, porque si ustedes tienen ecográficamente y el diagnóstico de una poliquistosis hepatorrenal, pues evalúen la funcionalidad del riñón, antes de pedirle el uroten, ¿no? Que le van a colocar contraste acá en alta dosis, y ustedes saben que el contraste siempre va a ser nefrotóxico. Entonces tienen que medir su creatinina. Si la creatinina sale alta, ustedes quieren de todas maneras demostrar la poliquistosis, pues pueden pedirle a este paciente una uroresonancia, ¿no? Una uroresonancia, y ya no estén solicitando tanto uroten, porque ustedes saben, el uroten, ya lo vimos en la clase pasada, se hace una fase simple, una fase angiográfica, una fase nefrográfica, y si hay hidronefrosis, una fase tardía, ¿no? Imagínense, es como hacerle 4 barridos tomográficos, y el contraste también que es administrado es un contraste en bolo, 100 mililitros de contraste. También hay anomalías en la vejiga, ¿no? Congénitas vesicales, puede haber agenesia de vejiga, que es una anomalía muy poco frecuente. Se asocia a otras malformaciones, ¿no? Incompatibles con la vida, como ocurre con la anencefalia muchas veces. También puede haber una hipoplasia de vejiga, una anomalía muy rara, se asocia con anomalías de tracto urinario. Puede haber duplicaciones de vejiga, ¿no? Se ven como 2 vejigas urinarias, separados por un pliegue peritoneal, drenando ambos por uréteres separados. Cada vejiga puede recibir la orina del uréter ipsilateral y pueden acompañarse de reflujo vésico-ureteral, ¿no? Entonces el reflujo también es una causa frecuente, ¿no? de
alteración que vemos en los niños. Entonces, niños que cursan con infección, hacemos la ecografía, muchas veces evaluamos que están haciendo hidronefrosis, entonces planteamos la posibilidad de un reflujo vesicoureteral. Entonces, hay la opción, ¿no? Si sospechan reflujo, puede pedirle una cistografía retrógrada, ¿no? Una cistografía, ¿no? Se coloca un catéter, una sondita en la vejiga del niño, se inyecta el contraste diluido con agua, hasta que el paciente diga que tiene ganas de orinar. Y luego se toman las radiografías, ¿no? Las radiografías para demostrar a ver si hay ascenso del contraste que va desde la vejiga hacia los uréteres o no, ¿no? Entonces también es un método que hay que tomar en cuenta y podemos realizarle si es que sospechamos que hay problemas de reflujo vésico ureteral. Bueno, otra anomalía del uréter distal es el ureterocele, ¿no? También se puede encontrar con relativa frecuencia, ¿no? Entonces, esta es una radiografía, una urografía. En la urografía se ve el signo de la cabeza de cobra, ¿no? La dilatación del uréter, miren, y terminación del uréter distal como una imagen ovalada, por eso dice la imagen de cabeza de cobra, ¿no? También acá estamos viendo, esta es la urografía, se llenó la vejiga, y dentro de la vejiga se ve esta imagen por defecto de llenado que corresponde al ureterocele, ¿no? Entonces, el ureterocele es una dilatación quística del extremo inferior del uréter. Con frecuencia se asocia a un doble sistema colector, ¿no? Completo, o sea, van a terminar dos uréteres ahí. Un uréter con ureterocele y el otro podría estar normal. Según su localización, se va a clasificar en simple o intravesical, con imagen de cabeza de cobra, o ectópico en el cuello vesical o en la uretra también, ¿no? Como uréter ectópico. Y en este caso se está viendo acá como este es el intravesical, ahí es la tomografía, en la tomografía la vemos como la imagen también ahí hipodensa, ¿no? La cabecita de cobra dentro de la vejiga. También puede haber uréteres retrocavos, ¿no? Uréter retrocavo, o sea, bueno, me recuerdo una vez una alumna preguntó, ¿y dónde se presenta el uréter retrocavo? ¿A la derecha o a la izquierda? A ver, ¿alguien que tiene la respuesta? ¿Algún voluntario? ¿Dónde se va a presentar el retrocavo? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el lado derecho. Derecho, ¿por qué? Porque la vena cava está al lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Por eso dice retrocavo, o sea, normalmente el uréter debe pasar delante de la cava. Pero en este caso se fue atrás, miren, hace una curvatura a la cava inferior. Por eso, la cava inferior, ustedes saben que anatómicamente está en el lado derecho, salvo que el paciente tenga un situs, ¿no? Un situs inverso, que todo esté al revés. Bueno, se acepta, pero ustedes van a buscar el uréter retrocavo en el lado derecho del paciente, ¿no? Entonces es una alteración del uréter derecho, acá está, alteración del uréter derecho, el cual toma un trayecto anómalo cruzando posteriormente a la vena cava inferior. Ustedes saben, lo normal que esté delante de la cava, pero en este caso se fue atrás de la vena cava inferior. A continuación se dirige ventralmente a nivel del E3, L4, pasando entre la vena cava inferior y la aorta para retomar su posición adecuada. O sea, hace esta curvatura, una curvatura, y este es el uroten, miren la reconstrucción 3D del uroten, este de acá es una urografía intravenosa, ¿no? La urografía donde no se demuestra con claridad, ¿no? No se demuestra con claridad, pues, el uréter retrocavo, pero acá sí, en el uroten puedes reconstruir y puedes ver el uréter en toda su totalidad, ¿no? Que tiene frecuencia de 1 en 1500 nacimientos, debemos sospecharlo cuando hay signos de dilatación del sistema colector del lado derecho, o sea, si la ecografía a ustedes le dice hay una hidronefrosis del riñón derecho, ustedes le descartan por reflujo vesicoureteral y dicen que no hay con la cistografía, entonces pueden plantear la posibilidad de un uréter retrocavo.
Bueno, la hidronefrosis congénita, en este caso también se conoce como ectasias pielocaliciales, síndrome de la unión pielo-ureteral, hay que descartar reflujo vesículo-ureteral, megaurétero, válvulas de uretra, ¿no? Entonces, todos estos son los diagnósticos diferenciales que planteamos cuando hay una hidronefrosis congénita o adquirida, ¿no? Entonces, en ecografía, pues nosotros damos la clasificación. Esta es la clasificación de la hidronefrosis a nivel fetal, ¿no? O sea, se debe hacer el diagnóstico de hidronefrosis fetal, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad, pues, de detectar a tiempo esa malformación congénita, no dejar que el paciente, pues, pasen los años. ¿Y qué ocasiona con los años si lo dejamos al paciente hidronefrótico? Pues que ese riñón llegue a una insuficiencia renal, no queremos eso, ¿no? Entonces, por eso actualmente también se está haciendo el intervencionismo fetal, o sea, si hacen el diagnóstico intraútero, una ecografía fetal donde le dice hidronefrosis, ¿no? Una severa hidronefrosis, están optando por hacer pues una resonancia a la mamá, resonancia fetal. Entonces, en la uroresonancia fetal demuestran pues ahí la anomalía, ¿no? La anomalía. Y si es quirúrgico, intervienen también fetalmente, ¿no? Por eso dicen una obstetricia intervencionista para detectar precozmente malformación y repararla también precozmente, ¿no? Eso, bueno, eso son en los institutos avanzados de materno-fetal. Lo importante es detectarlo. Si es congénito, detectarlo intraútero, ¿no? Si nace el niño, pues inmediatamente repetir la ecografía apenas nace para que ya el urólogo pues vea si es quirúrgico, pues ya intervenirlo, ¿no? El paciente. La idea es que no se lleve a una insuficiencia renal. Entonces acá tenemos el uroten, ¿no? El uroten, estamos viendo riñón derecho, miren, normal, con su pelvis renal normal. Y el riñón izquierdo, ¿no? Más grande, más dilatado, y miren la pelvis, ¿no? Una pelvis que no ha captado, ¿no? Debería verse hiperdenso por el contraste, acá no, acá se ve hipodenso, porque no está eliminando, debido a la gran dilatación, hay retardo en eliminar el contraste, ¿no? Entonces está claramente demostrado acá que hay hidronefrosis. Entonces hay que hacerle la reconstrucción, ¿no? del uréter. Entonces, como estos riñones tardan en eliminar, entonces aquí, ¿qué optamos? Tenemos que tomarle otro barrido, pero tardío, para poder dibujar a ese uréter. ¿No es que ellos tardan en eliminar el contraste? Miren, acá se ve el uréter derecho, distal, está eliminando, pero acá no se ve nada del uréter izquierdo, ¿no? Entonces hay que hacerle una fase excretora más tardía, ¿no? Y bueno, acá tenemos la ecografía, donde se está demostrando la hidronefrosis, ¿no? La gran dilatación de la pelvis, parte del uréter, la unión pielo-ureteral. Entonces, se hace la urografía. La urografía está demostrando la gran hidronefrosis y no visualización del uréter, ¿no? Entonces, de acá se ve el uréter es finito, pero acá no se ve uréter. Entonces, se plantea la posibilidad de una estenosis pielo-ureteral, ¿no? Le han hecho la resonancia magnética a este pacientito, ¿no? Y se identifica, pues, ¿no? Ambos riñones están hidronefróticos, ¿no? O sea, aparte del síndrome, dice, de la unión pielo-ureteral, la estenosis pielo-ureteral, también ya este paciente, como ya es de más edad, ya ha llegado a una insuficiencia renal, ¿no? Y miren el riñón izquierdo, ya casi no tiene parénquima, ¿no? A diferencia, este es el parénquima, todavía tiene, o sea, significa que este riñón está funcionando mejor, ¿no? El derecho mejor que el izquierdo, acá ya casi no hay parénquima, hay laminación de ese parénquima. El reflujo que mencionamos, ¿no? Entonces el reflujo vesicoureteral se estudia con la cistografía, ¿no? Cistografía o CUMS también llamada. Entonces se puede realizar pues con ese retrógrado, ¿no? Con contraste, ¿no? Aquí han canalizado la uretra, a través de la uretra se pone una sonda Foley, se llena la vejiga hasta que el paciente diga, ya quiero orinar. Entonces lo normal es que no veamos ni uréteres ni pelvis, ¿no? No veamos, solamente nos dibuje la vejiga. Entonces, si estamos haciéndolo retrogradamente y vemos uréteres, como en este caso, entonces ya está demostrado que aquí hay un reflujo vésico ureteral, ¿no?
y vamos dando los grados de acuerdo pues a qué es lo que dibuja, ¿no? Si dibuja pues todo el uréter, si dibuja la pelvis no dilatada, o si la pelvis también está dilatada, ¿no? Como en este caso, miren, hay diferencia, ¿no? Acá hay un reflujo vesicoureteral bilateral, el derecho de menor grado que en el lado izquierdo, porque en el izquierdo ya se asocia a una hidronefrosis, ¿no? Miren, en este lado, acá es el lado derecho, el reflujo vesicoureteral derecho, ¿no? El izquierdo no se ve, o sea, esto es lo normal, que no debe verse el uréter, ¿no? En una cistografía retrógrada. En este caso sí, vemos todo el uréter que está dilatado, la pelvis dilatada, ¿no? En el lado derecho. También pueden haber megauréteres, ¿no? La pelvis dilatada y miren el uréter totalmente dilatado, ¿no? Entonces aquí puede darse por una obstrucción ureteral distal, ¿no? Ureteral secundaria, que el segmento que queda por debajo dice es adinámico. Se aprecia dilatación pielocalicial y uréter proximal. Todo está dilatado y el uréter distal está muy estrecho o muchas veces ya es aperistáltico, ¿no? También se puede encontrar válvulas de uretra posterior, ¿no? Entonces hacemos la ecografía está demostrando acá una gran hidronefrosis, ¿no? Este es el riñón derecho, este es el hígado, este es el riñón derecho, totalmente dilatado, hidronefrótico, ya es una bolsa hidronefrótica, el parénquima está muy laminado acá. Pues acá también está el riñón hidronefrótico, ¿no? Esta es la pelvis, miren, esta es la unión pielureteral, se ve el uréter que está también dibujándose, entonces si vemos la hidronefrosis y vemos también que el uréter se ve en ecografía, entonces es una hidroureteronefrosis, ¿no? O sea, todo está dilatado. Miramos acá la parte pélvica, se ve la vejiga que tiene ahí líquido, y miren el uréter distal también dilatado. Entonces, hidroureteronefrosis en su totalidad. Entonces planteamos la posibilidad de válvulas de uretra posterior, ¿no? Que pueden ser de 3 tipos. Tipo 1, con pliegues de tejido que se originan en la parte distal del colículo seminal. Tipo 2, se localizan por encima del colículo seminal. Y tipo 3, forman un diafragma completo, ¿no? Entonces, ver este examen ecográfico, planteamos esa posibilidad de válvulas de uretra posterior, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos qué es? Porque acá damos la posibilidad, entonces ahí sí podemos pedirle pues al paciente una resonancia, sería conveniente, ¿no? Una resonancia, una uroresonancia y también colocar ahí, descartar válvulas de uretra posterior para que, con la finalidad de que le hagan un barrido también a nivel de la pelvis, ¿no? A nivel de la pelvis y visualizar también la uretra posterior. Eso era lo que es las uropatías congénitas. ¿Alguna pregunta hasta allí? Porque vamos a empezar con las otras patologías. Ya, ok. Bien, en lo que respecta a las patologías de riñones, de vías urinarias, una patología muy frecuente que ustedes van a, cuando tengan ya oportunidad de trabajar en emergencia, en hospitales, centros de salud, pues les va a llegar el cólico nefrítico, el dolor abdominal de causa, ¿no?, nefrítica por la litiasis. Entonces ustedes, bueno, como es riñón, ustedes le van a pedir la ecografía, ¿saben eso, no? Ecografía renal. Entonces la ecografía renal sí es de gran sensibilidad y especificidad para los cálculos, ¿verdad? Ustedes van a identificarlo, o la imagen que les van a describir es como de una imagen hiperecogénica, o sea, el que se ve acá blanquita, que condiciona sombra acústica. Pero ojo, la sombra acústica la dan los cálculos a partir de los 3 milímetros, o sea, los microcálculos no nos van a dar esta sombra acústica, y en ecografía les van a describir como posibilidad de cristales, o a veces les dicen refrigencia, menores de 3 milímetros, que se ubican pues en diferentes grupos calicilares. Entonces ustedes, si tienen el cuadro clínico, les describen pues refrigencia menores de 3, ustedes ya pues tienen el diagnóstico de una microlitiasis, ¿no? Entonces la ecografía ve eso, ve el tamaño, ve la localización, ¿no? Si están en cálices, si son superiores, medio inferior, o si están a nivel de la pelvis también, ¿no?
y aparte pues si hay hidronefrosis o no asociada por el cálculo. Entonces tienen la opción ustedes de pedirle pues el uroten, ¿no? Actualmente se prefiere mucho el uroten. ¿Por qué uroten y no uroresonancia? Porque ustedes saben que la resonancia tiene limitación para ver el componente cálcico, es su limitación. Entonces por eso se prefiere uroten para la litiasis renal, ¿no? Entonces el uroten, miren, en este caso, ¿qué está demostrando? Esta es la simple y esta es la contrastada. Vemos riñón derecho de tamaño normal. ¿Y qué pasó con el riñón izquierdo? Está pequeño, muy pequeño, un parénquima muy adelgazado. ¿Y qué es lo que tiene? Una gran imagen hiperdensa. Acá en tomografía es hiperdensa. Le medimos los Hanfield, tiene densidad de calcio. Podemos decir tamaño, la localización y la densidad con unidad de Hanfield, ¿no? Eso ayuda mucho al urólogo para decidir la conducta a seguir, ¿no? De hacer litotripsia o no. Porque si es de alta densidad, más de 1000, pues no le va a hacer la litotripsia, porque va a requerir ondas de choque muy fuertes que pueden dañar ese riñón, ¿no? Si tiene pues menor densidad, y ver el tamaño también, si son múltiples, si son únicos, si están localizados en el mismo riñón, o también están en urétero, o están en vejiga. Entonces todo eso ayuda pues el estudio tomográfico, ¿no? El uroten. Acá tenemos también la imagen del uroten, que es otro paciente, donde se identifica pues ahí, miren, este es sin contraste, ¿eh? Pero estamos viendo esta gran imagen hiperdensa que está dibujando la pelvis, ¿no? La pelvis no debe verse, la deberíamos ver solo si estuviera con contraste, pero es sin contraste, y ha dibujado acá la pelvis renal, ¿no? Son los cálculos coraliformes. Acá está, ¿no? La ecografía les identifica los coraliformes como múltiples imágenes hiperecogénicas, ¿no? Que dibujan los cálices y la pelvis renal. Entonces, esto ya se sospecha coraliforme. ¿Y cómo lo demuestra? Puede demostrarlo con una radiografía simple o con una uroten también simple, ¿no? Aquí tenemos el uroten simple, donde se ve el riñón derecho que está a características normales, y el izquierdo que tiene una gran imagen hiperdensa que dibuja toda la pelvis renal, ¿no? Le mides los Hanfield y los Hanfield pues son de densidad calcio. Entonces ya tenemos el diagnóstico de litiasis coraliforme. Bueno, y en lo que respecta a la nefrocalcinosis, pues son calcificaciones microscópicas en los túbulos, el epitelio tubular o en el tejido intersticial del riñón, ¿no? Hay múltiples causas que van a producir nefrocalcinosis y se dividen en normocalcemia, hipercalcemia, hipercalciuria, normocalcemia con normocalciuria, ¿no? En realidad vemos así, riñones, esto es en la ecografía, también lo podemos diagnosticar, ¿no? Como riñones pues que pueden conservar su tamaño o aumentar el tamaño, pero la característica pues que vemos que los cálices y la pelvis son muy hiperecogénicos, ¿no? Esta hiperecogenicidad que se debe pues a la calcificación que hay a nivel de los túbulos, del epitelio tubular o en el mismo tejido del riñón. Bien. En lo que respecta a la insuficiencia renal, ustedes saben que hay insuficiencia renal aguda y hay insuficiencia renal crónica. Entonces, dependiendo de eso, vamos a encontrar las alteraciones morfológicas en la ecografía, ¿no? Cuando la insuficiencia renal es aguda, generalmente la ecografía les va a decir normal, porque el riñón todavía está de tamaño normal, porque el riñón todavía conserva la diferenciación córtico-medular, su ecogenicidad está conservada. Pero a medida que la insuficiencia renal se hace crónica, entonces ya hay cambios que los detectamos con la ecografía, ¿no? Los riñones van disminuyendo de tamaño y se van volviendo hiperecogénicos, miren, ¿no? Ustedes vieron un riñón normal donde la cortical era hipo y el centro era hiper, acá se ven totalmente hiper, se ven blancos los riñones. Ya no hay esa diferenciación entre corteza y médula, por eso dice, hay pérdida de diferenciación córtico-medular, los riñones van disminuyendo de tamaño, ¿no? Son más hiperecogénicos. Algunas veces se pueden asociar también pequeños quistes, ¿no? A nivel cortical. Cuando la insuficiencia renal es terminal, es ya totalmente, pues, riñones muy, muy pequeños, riñones muchas veces se asocian calcificaciones del parénquima, ya no hay diferenciación córtico-medular, ¿no? A veces
difícil distinguirlos también, porque se superpone el intestino con gases y la ecogenicidad de ese gas es semejante a la ecogenicidad del riñón, entonces a veces decimos que no visibles o no identificables con la ecografía, ¿no? Porque ya perdió todas las características morfológicas normales de ese riñón. Entonces podemos colocarle, hacerle un Doppler, ¿no? En la insuficiencia renal aguda todavía podemos detectar el flujo vascular, pero en las insuficiencias terminales ya también hay pérdida también de la vascularización normal, ¿no? Entonces el Doppler también ayudaría para evaluar el grado de insuficiencia renal. Bueno, ustedes saben que la pielonefritis pues es un proceso inflamatorio, es la infección del tracto urinario. La segunda en frecuencia, dice en la infancia, ¿no? Entonces, que está solamente superada por la infección del tracto respiratorio, ¿no? Entonces, es frecuente la pielonefritis. Entonces, el método que ustedes van a solicitar, pues, a esos niños o a esas personas adultas, pues, es la ecografía renal. Entonces, si la pielonefritis es aguda, recién se está instalando, la ecografía muchas veces le sale normal, es informada normal, porque no hay cambios. O sea, hay que tener en cuenta que la ecografía es un método que les va a describir alteraciones en la morfología. Si ustedes quieren demostrarlo con imágenes en forma precoz, una pielonefritis aguda, ustedes quieren demostrarlo, entonces tienen la opción de pedirle una gamografía, ¿no? La gamografía les puede detectar precozmente una gamografía renal estática con DMCA, el fármaco se llama DMCA, se une con magnesio, y ahí ustedes van a poder demostrar pues, las zonas hipocaptantes que corresponden a las zonas inflamatorias. No, también se puede optar por hacer una ecografía Doppler color también, ¿no? Un Doppler color donde se ve pues, las zonas inflamatorias con mayor flujo, también podría darse. O también pueden pedirle una resonancia, ¿no? Pero si ustedes tienen la sospecha clínica, laboratorialmente les dice que hay una pielonefritis, pues empiecen el tratamiento, ¿no? Salvo que ya esté complicado, pues puedan optar por los otros métodos, pero lo importante es el cuadro clínico, laboratorial que ustedes tengan para empezar con el tratamiento. Bueno, en la ecografía ya cuando hay cambios, ¿qué vemos? Un riñón que está aumentado de tamaño, grande, ¿no? Los comparamos con el otro lado, el riñón en este caso derecho está más grande que el izquierdo. ¿Qué más? Hay, dice, hiperecogenicidad, hay un incremento de la diferenciación corticomedular, porque la zona cortical se va haciendo más hipoecogénica y la médula más hiperecogénica, y algunas veces se asocia a pielectasia. Pielectasia porque se dilata la pelvis, ¿no? Nosotros llamamos pielectasia cuando la pelvis llega hasta los 10 milímetros de dilatación. Más de eso ya empezamos a hablar de hidronefrosis, ¿no? Entonces esos son signos que nos orientan a que puede haber un proceso inflamatorio, una pielonefritis. Entonces describimos las imágenes y ya su médico tratante pues tiene que solicitarle los análisis de laboratorio respectivos para determinar, ¿no? Porque estamos ante una pielonefritis. Entonces estas son, mire, la ecografía y la técnica de elección inicial por la rapidez y inocuidad, ¿no? En una pielonefritis. La mayoría no presentan alteraciones patológicas. O sea, cuando el cuadro está agudo, cuando el cuadro está inicial, en pielonefritis la ecografía les va a decir normal. Ya cuando se instala un cuadro de pielonefritis, ustedes pueden observar el aumento de tamaño de los riñones, porque ya hay edema, ¿no? Edema generalizado o inflamación o congestión de ese riñón. El parénquima se hace más hipoecogénico, y si se encuentran focos hiperecogénicos, significa que hay focos de hemorragia. También se altera la diferenciación córtico-medular y tiende a haber dilatación del sistema excretor sin que exista una causa que justifique, ¿no? Entonces estos son signos ecográficos que nosotros describimos para una pielonefritis. Bueno, pedimos tomografía o se debe pedir tomografía cuando ya se sospecha que hay una pielonefritis complicada, ¿no? Más complicada, una enfisematosa, por decir, ¿no? Pacientes diabéticos, ustedes saben que ellos se complican fácilmente. El cuadro clínico, ustedes le dan tratamiento para la pielonefritis, no hay mejoría,
entonces sí justifica que le pidan pues su tomografía renal o un uroten, si ustedes desean, ¿no? Y entonces si sospechan una pielonefritis enfisematosa, van a demostrar que hay gas, la presencia de gas ahí, ¿no? Le miden los Hanfield negativo, van a ver que están dentro del parénquima, dentro del seno renal, o puede haber gas en todo el tracto urinario, ¿no? Además, la tomografía también les va a decir si es que hay litiasis o no, si es que hay focos de hemorragia o no, le va a evaluar mejor la dilatación de los sistemas excretores, le va a poder determinar también el recorrido de los uréteres, ¿no? Que no lo ve en la ecografía. Entonces, debido a que el uroten, pues es la dosis de radiación y del contraste, pues siempre ténganlo ustedes como alternativa cuando ya sospechan una pielonefritis ya más complicada, más severa. No en las pielonefritis recientes que están iniciando tratamiento, pues no lo pasen directo a una tomografía, ¿no? Entonces, tengan en consideración pues todos los efectos adversos también que pueden haber con el contraste, ¿no? La nefrotoxicidad. Entonces, pedir pues una tomografía contrastada sería contraproducente. Por eso en esos casos, pues aquí dice una tomografía sin contraste tendría que hacerse, ¿no? En esos pacientes con pielonefritis. Miren la ecografía nuevamente para recalcar, ¿no? Que vamos a ver riñones aumentados de tamaño. Hay grados también, pielonefritis grado 1, grado 2 o grado 3 en ecografía. Grado 1 ya hay cambios, pero leves en el riñón, ¿no? En el riñón, el aumento de tamaño, de repente alteración de la ecogenicidad. En el grado 3 ya hay cambios perirrenales. ¿Qué quiere decir? Que la grasa perirrenal también se altera. Miren acá, o sea, normalmente un riñón normal debe tener toda su cápsula, ese de acá, esa imagen, esa línea hiperecogénica debe verse en toda su totalidad. Acá se perdió, no hay, ya perdió. ¿Por qué? Porque se alteró la grasa, ya se inflamó la grasa perirrenal. Entonces, esa es una pielonefritis grado 2. Una grado 3 ya hay una inflamación completa, todo perinéfrica, hay más cambios inflamatorios y algunas veces pueden darse algunas colecciones también asociadas, ¿no? Unos abscesos ahí perirrenales. Bueno. En lo que respecta a la tuberculosis renal, bueno, saben que ustedes que la tuberculosis pues, puede afectar cualquier órgano, ¿no? Va a aparecer después de un largo periodo de latencia, después de una infección pulmonar, por reactivación de los bacilos que están en la unión córtico-medular del riñón, ¿no? En el 75% de los casos va a ser unilateral, un solo riñón se va a ver afectado. Se puede detectar con una urografía intravenosa, como borrosidad o irregularidad de los cálices, con un aspecto apolillado, dice porque hay necrosis papilar, es un signo precoz, pero la tomografía es el método que va a demostrar mucho mejor, ¿no? La severidad o el compromiso del riñón por la tuberculosis renal. Por eso actualmente la urografía en realidad está siendo cada vez menos usada, menos, ¿por qué? Porque tienes al uroten. El uroten te va a dar mejor definición anatómica, te va a evaluar mucho mejor el grado de compromiso, no solamente del riñón, sino de las estructuras perirrenales, ¿no? Te da toda la información morfológica y funcional también de ese riñón. Entonces, por lo tanto, actualmente se solicitan como método de elección, pues uroten también para los procesos inflamatorios como la tuberculosis renal, ¿no? Cuando, bueno, la tuberculosis ya es más avanzada, ya da cicatrices, da calcificaciones, ¿no? Entonces ya se conoce como el riñón mástic. Un riñón mástic es totalmente calcificado, pero y con la función renal pues muy deprimida, ¿no? En este caso no tenemos acá la imagen del riñón mástic, este es un riñón, acá tenemos el derecho, miren, diferencia del izquierdo, ¿no? El izquierdo como capta homogéneamente el contraste, ¿no? Vemos acá que hay defecto en la captación, en la fase nefrográfica, hay dilatación de la pelvis, dilatación de pelvis, ¿no? Estas imágenes hipodensas, no captadoras, son las zonas de compromiso inflamatorio, ¿no? Inflamatorio del riñón. Entonces, generalmente, pues si nosotros a veces hacemos el estudio, hacemos un abdomen simple y vemos un riñón calcificado, entonces ya planteamos la posibilidad pues de una tuberculosis renal. Pues lo dice en ATC, la calcificación renal es el hallazgo más frecuente.
Hay que buscar calcificaciones en la tomografía sin contraste. En la sin contraste se ve la calcificación. Abscesos renales también. Absceso es la presencia de una colección, ¿no? Se describen como masas, pero sin señal Doppler, avasculares, bien definidas, tienen pared, ¿no? Puede ser fina, puede ser gruesa, pero da refuerzo, ¿no? Da refuerzo acústico. Entonces, si le ponemos Doppler, va a ser hipoperfundida, no hay vascularización, por eso decimos señal Doppler negativa. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos de un quiste, no? Porque los quistes son totalmente homogéneos, líquido homogéneo. En cambio, los abscesos tienen contenido dentro, por debris, ¿no? Por el mismo proceso inflamatorio, dentro de la imagen quística, hay algunos contenidos hiperecogénicos ahí que están fluctuando ahí dentro, ¿no? Que desplazas al paciente, dice que se movilice, también esos ecos internos también se movilizan. Entonces, más el cuadro clínico que tiene el paciente de fiebre, dolor, pues planteamos la posibilidad de un absceso renal. Miren acá los quistes, ¿no? Totalmente diferentes, ¿no? Una imagen quística es anecoica, o sea, negrita, homogénea, pared fina, da refuerzo acústico, ¿no? Entonces, también los quistes pueden ser simples, como en este caso, pueden ser complicados o pueden ser complejos también. ¿Cómo diferenciamos ello? Simple, si solamente vemos anecoicos, homogéneos, pared fina, no hay septos, nada. Complicado, cuando el paciente tuvo un quiste simple y después le hacemos un control y vemos unos ecos dentro. Ecos, lo movemos al paciente y esos ecos se desplazan. Entonces planteamos como quistes complicados, probablemente abscerados. Complejo llamamos cuando estos quistes se hacen bordes irregulares, la pared se hace gruesa o tiene septos en su interior, quistes complicados. Y entonces de allí viene la clasificación Bosniak, ¿no? Anteriormente decía que Bosniak solamente debía hacerse con tomografía, pero también ahora hay Bosniak con ecografía, mire. Pero es importante que en la ecografía también se haga con Doppler color, ¿no? Para poder clasificar mejor a esos quistes. Miren, es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque un quiste complicado, ya con categoría 3, 4, estos quistes complicados ya pasan a biopsia. En cambio, estos 1 son simples, no se tocan, solamente se controlan. Igual los 2 o 2F se van controlando, pero ya desde 3, 4 ya deben ser biopsiados, ¿no? Eso es para tomar la conducta. Por eso es importantísimo la descripción, la semiología que hagamos con la ecografía, ¿no? Si se tiene duda con la ecografía para esta clasificación Bosniak, ustedes tienen la tomografía, ¿no? La tomografía que debe hacerse sin y con contraste. Y tiene que, aparte de las características del quiste, de la descripción de la pared, se tiene que ver la captación del contraste. Miren, estamos viendo acá un estudio contrastado donde el quiste no capta, todo es homogéneo, pared fina. Por eso dice un Bosniak 1, quiste simple. Miren el 2. El 2 ya no es tan hipodenso homogéneo. Hay algunos septos, pero muy finos, muy finos. El Bosniak 3 ya hay septos gruesos con captación del contraste en su interior, 3. Y miren este 4, más parece sólido ya, bien hipercaptante, ¿no? Entonces un Bosniak 3, un Bosniak 4 ya da la sospecha de que puede haber alguna lesión maligna. Por eso es importantísimo la clasificación Bosniak para decidir la conducta a seguir ante un quiste, ¿no? Un quiste renal. En lo que respecta a los tumores renales, bueno, en realidad pues dice que son el 2% de los tumores del adulto. El 90% de los tumores renales son carcinomas de células renales, con un pico de incidencia entre los 50 a los 70 años, y en el hombre pues es 2 veces de frecuente más que en la mujer. El tumor de Wills es el 5º tumor maligno más frecuente en la edad pediátrica y es el tumor renal maligno más frecuente también, ¿no? Bueno, esto de que se ha puesto acá es el protocolo para estudiar lesiones renales sólidas. Si ustedes van a empezar con la ecografía les va a hablar de un nódulo o una masa sólida en la ecografía, de un hipoecogénico sólido,
Entonces ustedes tienen la opción de pedirle pues el Uroten, ¿no? Uroten, pero que tiene que hacerse pues con todas las fases, ¿no? Una fase simple, una fase, acá, como mencioné acá, hasta 4 fases, miren, están para tumores renales, lo ideal que sea 4 veces, 4 barridos, ¿no? Una fase basal sin contraste, una fase córtico-medular, a los 30 segundos, ahí nomás, termina una fase, otra, fase nefrográfica, 80 segundos, y una fase excretora más de 3 minutos, ¿no? O sea, ¿qué significa? Inyectan el contraste en bolo e inmediatamente se hace el barrido córtico-medular. Luego termina ese barrido, pasan al siguiente barrido nefrográfico y se espera 3 minutos para la fase excretora, ¿no? Entonces, esto que permite evaluar el comportamiento de ese nódulo o esa masa, cómo capta el contraste, ¿no? Y en la fase excretora se evalúa, dice, el lavado o washout de las lesiones sólidas. Entonces, eso también es característico para poder decir si estamos ante lesiones sospechosas de malignidad o no. Miren acá, esta es una ecografía. La ecografía les dice que hay una imagen hiperecogénica redonda definida. O sea, esto es lesión benigna. Se le hace Doppler y ¿qué pasó? Hay escasa vascularización periférica, ¿no? Entonces, por ser hiperecogénica definida y con estas características al Doppler se plantea la posibilidad de un angiomiolipoma, ¿no? Le piden la fase tomográfica, la nefrográfica, se identifica la simple, se tiene que medir las unidades Hanfield, ¿no? Como tiene tejido graso, los Hanfield van a ser negativos, miren, menos 20 unidades Hanfield, ¿no? Entonces, se le hace la fase nefrográfica y en la fase, mire, donde hay una captación desde menos 20 que estaba en la basal grasa, como captó 35 unidades Hanfield, ¿no? Entonces eso demuestra que es un tumor vascularizado. Y si tiene componente grasa y es vascularizado, entonces ya se demostró que es un angiomiolipoma, ¿no? Tumor benigno. Entonces no se biopsia, solamente se controla. Este es oncocitoma, también es un tumor, dicen eco realizada por prostatismo, encuentran una lesión renal derecha en forma incidental. Esta es la simple, la sin contraste. Se ve la lesión cortical sólida, ¿no? Se hace la fase córtico-medular, se ve la gran captación porque es hipervascularizada, pero la captación es muy heterogénea, ¿no? Entonces se ve la fase excretora y la fase nefrográfica. Entonces también se concluye al final, pues que es un cocitoma, se hace el diagnóstico diferencial con un carcinoma tipo de células claras, ¿no? Le hacen la biopsia porque tiene que pasar a la biopsia y el diagnóstico final fue de oncocitoma, ¿no? En este paciente. En realidad a veces por imágenes son semejantes, ¿no? O sea, el diagnóstico final lo tiene que dar el anatomopatólogo. Entonces, si hacemos ecografía o tomografía y demostramos que la lesión es sólida, ¿no? Entonces tiene que pasar el paciente una biopsia. La biopsia les va a determinar pues la benignidad o malignidad de la lesión y el tipo histológico. Miren acá, neoplasia de células malignas también, ¿no? Un estudio basal, cómo se comportan los carcinomas de células claras, el cromófamo y el papilar, ¿no? De la basal, la corticomedular, la nefrográfica y la excretora. Células claras, se ve como una lesión hipodensa, heterogénea, ¿no? En la corticomedular capta heterogéneamente, la nefrográfica también, y en la excretora hay eliminación del contraste, ¿no? Adecuadamente, se hace homogéneo. Estos carcinomas también, miren, son más heterogéneos y hay un intenso lavado, ¿no? Casi se ve semejante pues a la de la fase basal, estadio basal, ¿no? Papilar, también el comportamiento del papilar, miren, no capta, ¿no? Es hipodenso, sigue hipodenso en la corticomedular, hay tenue captación en la fase nefrográfica y en la excretora persiste esa tenue captación que en la nefrográfica, ¿no? En realidad estos son signos que nos ayudan pues a poder decir que estamos ante una neoplasia, de qué aproximación diagnóstica estamos, pero de todas maneras pues pasa biopsia y la biopsia les va a decir, ¿no? Qué tipo de carcinoma es. Si células claras, miren esta gran lesión, ¿no? Entonces la tomografía con contraste,
Entonces, esta lesión es exofítica porque sale, miren, este es el riñón izquierdo, en el polo inferior se ve que sale del polo inferior, ¿no? Y la densidad es muy heterogénea, ¿no? Hay zonas hipodensas, zonas hiperdensas. ¿Por qué hay hipodensidad? Porque ya hay necrosis, hay degeneración quística. Entonces, en la ecografía muchas veces esto lo vamos a ver como lesiones mixtas. Por eso, si decimos mixtas, vemos quística y vemos sólido, pues entonces ya hay la sospecha pues, de una neoplasia, ¿no? Un carcinoma de células renales. Un sarcoma, esta es una gran masa, ¿no? Una gran masa. Bueno, se presenta este es el sarcoma de células claras en la infancia, de alta malignidad, metastatiza, ¿no? Afecta a niños en un intervalo de edad similar al de tumor de Wills, no se puede distinguir de esto por técnicas de imagen. Ambos son así masas grandes en la fosa renal, muy heterogéneas. Es el mismo de las células claras, de tipo papilar también, ¿no? Papilar también se ve en todas las fases, ¿no? Personas, a veces son pequeñas, pequeñas lesiones, miren, hipodensas, ¿no? Si ustedes ven acá el uroten, ¿no? Dice un hombre de 44 años con hematuria macroscópica, se realiza la tomografía computada multidetector, muestra una lesión con componente sólido mural que muestra tenor realce tras la administración de contraste intravenoso. En el control, ¿no? Se observa crecimiento caudal de la misma infiltrando grupo calicilar superior, también grupo calicilar superior, y también infiltra, miren, a la pelvis y al ureter proximal, ¿no? Miren, la gran extensión del compromiso de esta tumoración. Entonces, por eso es importantísimo pues, el uroten en estos pacientes para ver la extensión de esa lesión tumoral. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El TEM siempre va a ser este. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir tu pregunta? Preguntando si, sí, doctor, preguntaba si el uroten va a ser el gol estándar para como diagnóstico de imagen en el riñón. Ya, bien. Tanto como gol estándar no tanto, es el método que actualmente se está usando de mayor ayuda diagnóstica, ¿no? Ustedes saben, gol estándar siempre es la anatomía patológica para nosotros, ¿no? No tenemos nosotros el gol estándar. Gol estándar es el anatomopatólogo que te va a decir con la biopsia, ¿no? Entonces, actualmente se está utilizando mucho el uroten. ¿Por qué se utiliza el uroten? Porque, bueno, es más rápido, porque tienes la posibilidad de evaluar mejor pues, las calcificaciones que la uroresonancia, porque bueno, es más asequible, es menor tiempo que la resonancia, por la ventaja que te ofrece. Pero las desventajas son pues, la radiación, la dosis de radiación, el contraste también que es nefrotóxico. Entonces tú evalúas a tu paciente. Si tienes un paciente que tiene creatinina alta, no le pidas uroten contrastado, no le vas a dañar más los riñones y no va a haber captación del contraste, o sea, no te va a ayudar el examen. Entonces prefiere en él hacerle la uroresonancia, ¿no? Sabiendo pues que la uroresonancia es más costosa, el paciente tiene que estar 1 hora ahí casi sin moverse, o sea, cada método tiene su ventaja y su desventaja. Cada método te ayuda, pues, más que la ecografía, el uroten, la uroresonancia, ambos ayudan, pues, en la patología. Si es un niño con malformación congénita, pues le vas a pedir mejor la uroresonancia, ¿verdad? Porque si le pides uroten a ese niño, sabes que lo vas a irradiar y que va a tener muchos efectos secundarios después por esa radiación en ese niño. Entonces, el método que vas a escoger después de la ecografía va a depender del paciente que tengas y del cuadro clínico del paciente, ¿no? Eso es lo que quiero que quede claro. Pero gol estándar no le podemos llamar. Gol estándar sería la anatomía patológica en los casos de tumores. Y cada método tiene su sensibilidad y tiene su especificidad. Por eso ustedes tienen que evaluar también qué autor están leyendo, porque varían, pues sensibilidad y especificidad depende de dónde se ha investigado, ¿no?
Si ustedes leen artículos pues, que le han hecho en Londres, en Estados Unidos, pues ellos tienen mejor equipo, mejor software, mejor personal. Si ustedes evalúan un trabajo pues, realizado en un hospital regional, pues la sensibilidad y especificidad de repente es un poco menor, ¿no? Porque de repente no hemos usado el protocolo adecuado, porque de repente falta entrenamiento al personal, o sea, los métodos son así, varían en cuanto a sensibilidad y especificidad, depende de dónde ha sido realizado, ¿no? Con qué criterios, con qué protocolos también. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿cuáles son los tumores más importantes o los más comunes que tenemos que tener en cuenta? Ya, el de células, el carcinoma renal, el de células claras que mencionamos, también el tipo papilar también está frecuente, ¿no? Y el de células claras también. Estos casos que vemos acá, lo vemos con bastante frecuencia nosotros en la práctica, ¿no? Y bueno, los del urotelio también. A veces en los tumores de urotelio nos llegan pacientes, dice, con hematuria. O sea, si ustedes tienen un paciente con hematuria que tiene pues más de 50 años, ¿no? Ya están en la edad, ustedes plantean la posibilidad, pues, ¿no? Si es hombre, posibilidad de problema prostático o tumores del urotelio. Entonces la ecografía a veces en tumores de urotelio no los identifica en realidad, ¿no? Salvo que esté la masa grande, pero cuando son pequeños no los identificamos. Por eso decimos que los tumores renales muchas veces son diagnosticados en estadios avanzados, ¿no? Cuando ya son masas. Lo ideal es detectarlos precozmente. Entonces, los tumores que vemos con más frecuencia son los que les he mencionado acá, ¿no? Los de células claras y los papilares son acá en estos dos son los más frecuentes. Los cromófagos poco lo vemos, ¿ah? Los células claras y papilares más frecuentes. Y bueno, en niños el Wilms, el tumor de Wilms. ¿Perdón? ¿Y el tumor de Wilms? En niños, el tumor de Wilms es frecuente, pero en niños, ¿ah? Nosotros estamos viendo que es en adultos. En niños es el tumor de Wilms, el más frecuente. Y ahí pues los detectamos el tumor de Wilms como masas, son grandes, masas que ocupan pues la fosa renal, ¿no? Sólidas, heterogéneas, entonces ese niño pues le puede solicitar la resonancia si no la quieres irradiar, o también una tomografía contrastada si es difícil hacerle la resonancia. ¿Más preguntas? Bueno. Como conclusiones, entonces podríamos decir que las malformaciones congénitas del aparato urinario constituyen en la mayoría de ocasiones hallazgos incidentales, ¿ah? O sea, a veces, si es que no los han determinado en la etapa fetal, pues se ven como hallazgos incidentales. Son cada vez más frecuentes debido al uso extendido del ATC de abdomen, ¿no? Los encontramos muchas veces cuando al paciente le piden una tomografía de abdomen para descartar otras causas, ¿no? Un dolor abdominal por una litiasis vesicular o un problema hepático, problema pancreático, ¿no? Entonces vemos los riñones y identificamos alguna anormalidad. La malformación urinaria más frecuente es el doble sistema excretor, ¿no? Especialmente el incompleto, eso lo vemos con bastante frecuencia en ecografía, ¿no? O sea, vemos ahí las pelvis bífidas, algunos le van a informar como la bifidez piélica, ¿no? Piel ureteral, completa o incompleta. Dice, el más frecuente es el incompleto. La ecografía va a ser la técnica de imagen de elección en el manejo de patología geniculturinaria. O sea, cuando ustedes viene un paciente con cuadro de sospecha de patología renal o ureteral o vesical, el primer método que ustedes van a solicitarle pues es la ecografía, ¿no? La ecografía es la que les va a orientar, pues si ustedes van a optar después por un uroten o una uroresonancia, dependiendo de las condiciones de su paciente, ¿no? La resonancia magnética fetal debe ser también considerada una herramienta complementaria en la evaluación de las anomalías detectadas intraútero, ¿eh? Entonces, actualmente también hacen ecografía obstétrica y si detectan alguna malformación congénita, también se puede pedir una resonancia magnética fetal, ¿no?
Entonces, en niños y en fetos, la resonancia magnética, ¿no? Debería ser después de la ecografía. En adultos o en pacientes que están con función renal normal, pues sería el Uroten después de la ecografía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Si no, daríamos por terminada la clase de hoy día. Bueno, creo que no hay dudas. Ojalá que esté claro. A ver qué dicen en el chat. No hay preguntas, dicen que no hay, que está claro, ojalá. Bien, entonces les agradezco la atención, la asistencia a todos. Esto les voy a hacer llegar al delegado para que lo tengan en la clase. Es importante también que revisen, porque de la clase también ponemos preguntas para el examen. Bien. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias a todos. Muy bien. Ya.